A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en este programa Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Cerda. Él está en Madrid, estamos con la conexión vía Zoom, lo cual facilita el conectarnos con personajes y personalidades de otras latitudes. Él es un experto en el tema de análisis de mercadeo, marketing estratégico y nuevas tendencias de consumo. Y con él queremos hablar, él también representa a la Universidad Internacional de La Rioja, a UNIR, saber hacia dónde va el turismo, porque el turismo para España es fundamental, para Ecuador es fundamental. ¿Qué va a pasar, doctor Cerda, con el mercado turístico luego y durante la permanencia del COVID-19? Porque aún lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, vemos lo que pasa en China, España está en una desescalada de cuarentena y confinamiento. Pero ¿qué va a pasar con el tema turismo cuando nos demandan nuevos temas, nuevas actitudes, nuevos hábitos? ¿Hacia dónde podemos enfocar este punto tan importante para el mundo entero? Pues yo diría que en estas circunstancias, ¿qué sucederá con el turismo? ¿O cómo será viajar después de la pandemia? Está todo muy condicionado por la incertidumbre económica y en gran medida todavía con la falta aún de protocolos oficiales y consensuados en general en casi todos los países, ¿no? De hecho, en España en particular, casi recién hemos iniciado esa fase de desescalada y el impacto en los operadores del sector ha sido importante. Hay que recordar que España es la segunda potencia económica en turismo del mundo, tras Francia, con más de 83 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. Ciertamente esas cifras, pues es muy difícil que se recuperen este año, aunque yo soy optimista de que por lo menos en los últimos meses, quizá pasado el verano, se pueda iniciar una senda de recuperación. En gran medida, efectivamente, la situación va a depender aún de varios factores que todavía permanecen en esa incertidumbre, si se van a abrir o no del todo las fronteras con los países más cercanos, qué va a pasar con los diferentes operadores, líneas aéreas, precio, también son muy importantes, protocolos de seguridad y protección, y también el resto de subsectores, por ejemplo, alojamientos turísticos, agencias de viaje. En definitiva, todavía nos movemos en un entorno de cierta incertidumbre. En esta incertidumbre, doctor Cerda, ¿cómo analizar? Porque se habla de que uno aterriza en un lugar y se somete a 14 días de cuarentena. Es decir, ¿cómo ir midiendo tiempos de viaje? Los viajes van a ser más cortos, o sea, no sé cuán fácil o difícil sea tener un viaje intercontinental, Ecuador-España. Cuando se habla de cuarentena o de pruebas COVID antes y después de subirse de los aviones, porque uno puede contagiarse en el vuelo. O sea, cómo ir midiendo y cómo analizar un turismo de pronto, promover turismo interno dentro del propio país, vía terrestre. O sea, hacia dónde un poco arrancar. Y ustedes trabajan en carreras que tienen que ver de carácter turístico dentro de la UNIR. ¿Cómo enfocar los nuevos mercados o las nuevas, entre comillas, normalidades? Pues yo diría casi de una manera como muy gráfica que del quédate en casa, del hashtag quédate en casa, pasaremos al quédate de vacaciones lo más próximo a tu domicilio, ¿no? Yo creo que el turismo de proximidad tendrá cada vez una relevancia especial.
De hecho, los planes turísticos o de impulso turístico que se están implementando en países como Italia, Francia o España van precisamente en esa línea de revitalizar especialmente aquellos destinos, en principio, más cercanos, que traten de recuperar la confianza y la seguridad física de los propios viajeros. Y efectivamente el destino lejano, los grandes viajes, por ahora yo creo que tendrán que esperar un poco, sobre todo por esas medidas de seguridad en aeropuertos, zonas esterilizadas, libres de COVID, controles que garanticen esa seguridad sanitaria en todo el proceso aeroportuario, gestiones online y, ¿por qué no? Y en algunos casos he propuesto la opción de un pasaporte viral, ¿no? Yo creo que también los viajeros vamos a ser más exigentes en nuestras elecciones de aerolíneas, de cruceros, de hoteles o, por ejemplo, también de otros proveedores. Yo no diría el fin del turismo internacional, pero sí quizá que se va a ralentizar. Lo que sí está claro es que alguna clave importante puede ser el fin del turismo de masas. Es decir, hay nuevas normalidades, como decíamos, el turismo de masas, el de cruceros o el de parque de diversiones. Pensemos en lo que es la Florida en Estados Unidos, con parques con miles de personas entrando y saliendo diariamente. Eso tienen que dimensionar, redireccionar y ver qué medidas de bioseguridad se pueden implementar y seguramente bajar el número de personas, porque si no son temas inmanejables. Efectivamente, el turismo tendrá que pasar forzosamente por unos atributos de sostenibilidad y de proximidad, yo creo que para recuperarse. Ese turismo masivo, el turismo de sol y playa o el turismo básicamente, en algunos casos incluso low cost, pues probablemente tiene que dar paso a otra relación, quizá con la biodiversidad, con reducir las plazas de alojamiento, con mejorar las infraestructuras, y eso sí puede condicionar, por ejemplo, algunos destinos turísticos, como puede ser la Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, o incluso ciertas zonas masificadas de la costa española, que también se han sostenido a lo largo de varias décadas en ese turismo masivo, al que probablemente tendremos que cambiar, ¿no? Ecoturismo, quizá más turismo de bienestar. Puede ser una parte integral, yo diría que la principal razón de la experiencia turística. Pero si uno mira el mundo español, desde las Islas Canarias hasta la Costa Brava, ¿cómo dimensionar y cómo garantizar que las personas que estaban vinculadas al mundo turístico no cierren sus emprendimientos, sus hoteles, sus restaurantes, que eran efectivamente, como usted decía, un turismo de masas? Sobre todo en verano, cuando la gente busca mejor temperatura y busca estar a la orilla del mar, con brisa de mar, ahora hay que pensar en otras alternativas. ¿Cómo planificarlo? ¿Cómo mirarlo? Efectivamente, yo creo que también aquí el compromiso por parte de las administraciones públicas responsables de las actividades turísticas tiene que ser muy importante, porque muchos negocios que pensaban abrir justamente en primavera o en verano han tenido que posponer. Muchos otros se han encontrado con serias dificultades para poder hacer frente a su situación, simplemente porque los costos de estructura eran elevados y yo creo que no queda más remedio que repensar de nuevo ese modelo de negocio, tanto costos, de niveles de servicio y también, ¿qué no?, de precios. También yo creo que en gran medida vinculados con una nueva zona de oportunidad diferente a las que hasta ahora nos habían caracterizado. Quizá el segmento premium se vea también fortalecido o, por ejemplo, bueno, pues ir hacia redes de afectos o de colaboraciones puede ser una de las posibles claves a trabajar en el futuro.
Usted es parte de la Universidad Internacional de La Rioja, que es una universidad eminentemente online. ¿Cómo están mirando los currículums y los pensums de carreras como turismo o la propia medicina? O sea, ¿cómo están rearmando mallas curriculares acorde a los nuevos tiempos? Porque realmente el 2020 va a marcar un antes y después en muchísimos temas. Efectivamente, yo creo que en gran medida el asunto, en el caso de UNIR, es una universidad que ya tiene una larga tradición, casi una década en la enseñanza online. Por lo tanto, a ella no le ha supuesto ningún cambio cultural tener que cambiar a un nuevo modelo de negocio tradicional o, digamos, de universidad presencial hacia un nuevo entorno de aprendizaje. Ciertamente. O sea, ellos estaban listos estaban ya con todo, o sea, ya han trabajado 10 años en eso, es continuar en lo mismo, en el ejemplo de universidad online. Efectivamente, yo creo que sobre todo, yo creo que hay algunas lecciones que ya podemos aprender de todo esto. Es que muchas veces tenemos la tecnología disponible, pero primero, antes de nada, es una adaptación cultural a una nueva realidad, ¿no? Antes incluso que adoptar esa nueva tecnología. Y lo mismo, si hablamos de los pensum académicos, podemos decir precisamente de todos aquellos negocios pequeños, medianos o incluso grandes que en el sector turístico han constatado precisamente que el paso hacia la transformación digital no tiene vuelta atrás. En esto de el paso a la transformación digital, pero pensemos en negocios, volvemos al tema turístico, al tema de marketing, el vender uno a uno y la atención personalizada que al mundo latino, al mundo español nos ha caracterizado. ¿Cómo lograr ir migrando al mundo digital? Yo sé que ha sido duro el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, nos ha enseñado a todos, pero hay temas que todavía nos quedan dando vueltas, como el propio turismo que hemos estado hablando. Cómo movilizarse, cómo garantizar que eso continúe hacia adelante y no haya problemas futuros. Yo creo que en gran medida nosotros, por motivos culturales, la pandemia ha puesto precisamente en valor algunos aspectos que ya llevaban de alguna forma reinventándose a lo largo del tiempo. Es decir, esa tendencia a relación con el entorno, con la producción local, por ejemplo, en el caso gastronómico, el kilómetro cero, slow food, por ejemplo, en gran medida tiene mucho que ver con relanzar ese valor de la marca local, de la proximidad. Incluso, por ejemplo, en la costa alicantina y valenciana, recientemente se ha impuesto una nueva marca, de Exquisite Mediterráneo, es decir, una nueva marca turística para identificar y aglutinar, por ejemplo, la oferta de turismo gastronómico de la Comunidad Valenciana. Quizá esa orientación, esa tendencia hacia lo más próximo, a lo más sostenible, puede ser las claves de los nuevos paradigmas de lo que nos viene próximo. Usted hablaba que España está en un proceso de desescalada y va a permitir ya una serie de actividades que antes no estaban permitidas. ¿Qué nomás han avanzado en estos últimos días? Porque un poco, yo le decía en Semsal en Revista, nosotros vemos lo que están haciendo otros países y es el paso a seguir por los países que seguimos todavía en aislamiento. ¿Qué pasos han dado? ¿Cómo están proyectándose en estos temas? Yo creo que todavía las autoridades sanitarias, mientras no exista una vacuna, que sería el único antídoto fiable contra el coronavirus, pues es difícil que puedan relajar esas medidas de confinamiento, de tal manera que todavía ese temor a que se produzca un colapso en los sistemas de salud de los diferentes países va a estar siempre presente en las diferentes fases de desescalada. Yo creo que en ese caso lo más probable es que haya, como ya está ocurriendo, algunos planes alternativos, básicamente de preferencia por lo local, de fortalecer especialmente los destinos turísticos, el que sean destinos seguros, quizá
que la asistencia de salud y sanitaria se pueda garantizar, porque eso va a ser la única garantía de que, por lo menos en el caso de que uno pueda viajar, que tenga al menos las garantías de que habrá recursos sanitarios disponibles para poder mejorar la situación en caso de que se produzca. Y establecer protocolos. Esa puede ser también otra clave importante. Y ahí la cooperación internacional debe ser importante. En el ámbito europeo se está empezando en las últimas semanas a trabajar, y yo creo que a medida que la desescalada se vaya extendiendo a otros países, pues efectivamente también esta necesidad de protocolos homogéneos. Es decir, protocolos que se puedan imitar y replicar y que un poco sean homogéneos en todo el mundo para que uno cumpla las normativas en un país de origen y las mismas sean en el país de destino, y no vernos enfrentados a tener que cambiar de normativa en cada punto al que llegamos. Es decir, que sean normativas globales y no específicamente de una región. Efectivamente, porque quizá la fase de escalada, igual que la desescalada, se ha ido produciendo entre las diferentes autoridades políticas de los países, quizá en términos de competencia, ¿no? A ver quién conseguía restringir en mayor medida el acceso a los turistas. A partir de ahora yo creo que la palabra cooperación y coordinación va a adquirir más carta de naturaleza, entre otras cosas porque los grandes agentes operadores del sector, compañías aéreas, IATA, etcétera, lo necesitan, lógicamente, para reforzar y coordinar sus propios protocolos. Es decir, una cooperación de apoyo de uno a otro país y una coordinación, como decíamos, para que las medidas sean similares y no caoticen más la situación. Ahora, doctor Cerda, usted nos daba datos impresionantes. España recibió 83 millones de visitantes en el año 2019. Este año, sí, lógicamente, las circunstancias cambiaron radicalmente. ¿Cuándo ustedes piensan medir turismo interno? Porque una cosa es visitantes del exterior y otra cosa es conocer cómo se movió la gente dentro de la propia España. O sea, quien vive en Madrid se movió a Valencia, se movió a Barcelona, o fue para Cuenca de España, o en fin. ¿Ustedes ese tipo de mediciones nos puede compartir, o cuándo tendríamos un estimado para también tratar de analizar? ¿Por qué nos interesa tanto la relación con España? Más de 500.000 de ecuatorianos viven en España y seguramente este año difícilmente van a poder regresar a ver a sus familiares en Ecuador, o a la inversa también. Efectivamente, yo creo que obviamente la relación cultural de España con Ecuador es muy sólida desde hace ya bastante tiempo. Muchos ciudadanos ecuatorianos comparten también la doble nacionalidad junto con la residencia en el caso de España, y una característica ha sido ese movimiento, digamos, a dos velocidades. Por un lado, las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, con alta densidad de población y por tanto con unas medidas mucho más estrictas de circulación y de tráfico, y en general el resto del país. De tal manera que, tomando eso quizá como referencia, lo que se prevé es que en las próximas semanas esas dos velocidades puedan de alguna forma tratar de acompasarse, porque efectivamente el daño al sector turístico ha sido muy importante, a pesar del serio compromiso que en general todos los operadores, esa responsabilidad social corporativa, hoteles cediendo alojamientos, instalaciones, por ejemplo, como hospitales de campaña en gran medida, y todo eso, por un lado, aunque ha supuesto un cierto deterioro económico para las empresas, yo creo que ha fortalecido también su reputación corporativa. Por tanto, yo soy optimista. A mediano y largo plazo, yo creo que el balance, sobre todo si la pandemia no se extiende demasiado, no dura mucho tiempo, podemos salvar, en definitiva, el año. Y sobre todo hay lecciones aprendidas importantes, es decir, el tema de bioseguridad va a ser un tema ya permanente en todos nuestros hábitos diarios, lo cual fortalece también la imagen corporativa que usted decía, hoteles con más cuidados, restaurantes con más cuidados, negocios turísticos que cumplen con este tema de seguridades o de bioseguridad. Efectivamente, yo creo que ahora
digamos que el testigo pasa precisamente a las autoridades. Al principio quienes han llevado el peso han sido sobre todo las autoridades sanitarias de los diferentes países. Ahora se pasará el testigo precisamente a las autoridades responsables de los organismos turísticos y económicos. Recuperar la confianza en destinos seguros, mejorar los modelos de información y de conocimiento, de competitividad de los destinos y apoyar con medidas financieras, fiscales, etcétera, de reactivación del sector, tanto de la demanda como de la oferta. Yo creo que va a ser seguramente los principales ejes estratégicos por los que vayan los planes turísticos de los diferentes países. Vamos a ir aprendiendo todos. Le queremos agradecer, doctor Cerda, su amabilidad al conectarnos. Yo sé el cambio de uso horario, así es que gracias por estar con nosotros. Recordamos, amigos de Verde 2.0, que el día de hoy hemos dialogado con Luis Cerda, quien es experto en análisis de mercadeo, marketing estratégico y nuevas tendencias de consumo. Él es parte de la Universidad Internacional de La Rioja, con él hemos hablado sobre qué va a pasar con el turismo. No hay mucha claridad todavía. Para España es un motor impresionante de su economía, es la segunda economía a nivel global que recibe más turistas cada año. Él nos decía, en el 2019 recibimos 83 millones de turistas, este año hay que analizar qué va a pasar. Él dice que hay nuevas alternativas, buscar turismo de proximidad, debemos aprender como ecuatorianos que ese va a ser el futuro, movernos dentro del propio país, pensar en temas de biodiversidad, pensar en otros espacios en donde no exista la masificación hasta tener una vacuna confiable en el tema del virus COVID-19. Hay una serie de elementos que hay que analizar y lo que él señala también con mucho conocimiento es normativas que sean a nivel global para que uno cuando viaje, la misma normativa del país de origen sea en el país de destino y por lo tanto se generen algún tipo de facilidades para quienes deben viajar. Una serie de elementos a tomar en cuenta y saber además que lo más importante, ver los parámetros de bioseguridad donde vayamos, los cumplamos todo el tiempo. Esto de mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento social es una permanente, más aún aquí en la ciudad de Quito y en el Ecuador, en donde la pandemia todavía sigue cobrando víctimas. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Verde 2.0. Nos vemos en 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.